¿La provisión de gas a nivel nacional está garantizada? Sí, te cuento. A nivel nacional está garantizada, para eso hay gas, para eso, y para algunas de las industrias y para algunas de las generaciones. La Patagonia va a seguir subsidiada y va a haber una serie de categorías, ¿o no? Obvio, obvio, cuanto más al sur vivís, mayor va a ser el beneficio. Tinglados del Sur. Venta de materiales de construcción en seco. Presidente Perón 1524 Lomas de Zamora. Tinglados del Sur. 11 6208 6007. Nos trasladamos al distrito de Puan, allá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y recalco lo de el sur, porque precisamente por tratarse del sur, es una zona fría y es donde se necesita energía. Y allí es donde está el reclamo de una cuestión que puede pasar por lo dinerario, pero también pasa por la necesidad que tiene la población de tener el gas para calentar los cuerpos en el crudo invierno. Vamos a hablar con dos referentes, no solamente de Puan, sino de este tema que estamos precisamente abordando en el día de hoy. Vamos a dialogar con Sergio Albornoz, es el coordinador de La Libertad Avanza en el distrito de Puan, y con José Luis Kelly, que es el presidente del Instituto de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina. Vamos a charlar un poco acerca de la energía que está llegando o que no está llegando a la zona fría de la provincia de Buenos Aires. Sergio, contanos un poco y ponernos en cuadro de situación como para empezar esta charla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, José Luis. Es un placer estar esta tarde con ustedes. Es importantísimo para nosotros, los que estamos inmersos en la política y en la gestión cotidiana, de permanente contacto con la sociedad. Y bueno, este permanente contacto con la sociedad hace que a su vez nos lleguen inquietudes. Llega a mis manos esta inquietud a través del gerente de la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas Limitada de Puan, a través de Cristian Francisco. Cristian me hace mención de este tema, del ISGA, que es el instituto, como vos bien mencionabas, que tiene que ver con este tema particular, que tiene que ver con todo lo que es el tema de la subdistribución. Son más de 40 subdistribuidoras en el país que prestan este servicio, donde a través de un fideicomiso que se ha conformado, que después obviamente José Luis Kelly, que es el presidente de este instituto argentino, él lo va a poner obviamente en un conocimiento mucho más amplio, porque es una persona y un referente del sector con más de 47 años de experiencia en el mismo. Cerrando paréntesis con esto, retomo el tema de este fideicomiso que obviamente se conformó para subsidiar el costo fijo de las subdistribuidoras, que dependiendo de las regiones va de un 30% a un 50% en lo que hace a subsidiar este costo fijo de las subdistribuidoras. Sin este fondo del fideicomiso, cuando asume el gobierno nacional, se encuentra con situaciones muy engorrosas con respecto a los fideicomisos. Todos sabemos y estamos en conocimiento de lo que ha sucedido con el tema de los fideicomisos, y vos, Gustavo, más que nadie, porque obviamente informás día a día con respecto a estos temas. El gobierno tomó la decisión de dar de baja y auditar 29 fideicomisos a nivel nacional, donde el fideicomiso digamos, subsidia a estas 40 subdistribuidoras a lo largo y a lo ancho del país, desde Mendoza a Santa Cruz y desde Mendoza hasta el conurbano, inclusive. Es una zona muy, muy amplia donde obviamente están inmersas y como participan muchas provincias de este fideicomiso. Si no se lograba el desembolso de los fondos de este fideicomiso, iban más de 40 subdistribuidoras a la quiebra directamente. Gracias a Dios, y bueno, y nos movimos rápido a través del coordinador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Sebastián Pareja. Logramos una audiencia en el Ministerio de Economía,
donde fuimos recibidos en el ministerio y donde fuimos recibidos también por asesores de la Secretaría de Energía de la Nación. Y bueno, gracias a Dios llegamos a un buen término. Los fondos, gran parte de estos fondos ya fueron girados. Este es un fideicomiso que administra 133.000 millones de pesos, en donde el 75% fue girado en el 2023 y había un restante aproximado de entre 59.000 millones, que era lo que estaba necesitando este instituto que conforma estas 40 subdistribuidoras de gas natural de nuestro país. Y bueno, esa fue nuestra gestión. José Luis te puede hablar más desde el punto de vista técnico. Lo mío fue simplemente vincular a las partes, vincular al Ministerio de Economía, vincular al Instituto Argentino del Gas, y bueno, gracias a Dios el resultado fue muy positivo. José Luis Kelly es el presidente del Instituto de Subdistribuidores de la República Argentina. Y a él la pregunta es, ¿está asegurada la provisión de gas en la zona fría? Sí, en realidad, bueno, primero, buen día, gracias por comunicarse con nosotros, gracias a, bueno, a moverse un poco y a contactarse inclusive con periodistas, logramos que se destrabe esto, que en realidad no es un subsidio, lo quiero corregir un poco a Sergio, porque en realidad es un reintegro de un descuento que hacemos las subdistribuidoras, las distribuidoras, que estamos en una zona que se determinó desde el año 2022 ampliar desde la zona del Río Colorado hasta Rosario, digamos, y eso de alguna manera nos afectó. Gas en la zona fría está garantizado, no hay un problema, porque, digamos, primero por el tema de tu pregunta específica, si bien sufrimos algunos altibajos en los últimos días de la provisión de gas, nunca va a faltar gas para los hogares. Antes de que falte gas para los hogares, se frena la distribución de gas en las industrias, en las grandes industrias, y en las GNC que tienen contrato no firme. Es decir, a la pregunta tuya específica. Respecto del reintegro de zona fría, bueno, te cuento, las subdistribuidoras somos en total 65, 40 de las cuales estamos afectadas por la zona fría, que tenemos que hacer un descuento a nuestros clientes de entre el 30 y el 50%, a nuestros clientes residenciales, del 30 o el 50% de su factura total durante todo el año, y ese reintegro está fondeado, se obtienen los fondos de un impuesto que pagan todos los actores del servicio de gas, en realidad, en los precios de ingreso del sistema de transporte, el PIS, de un 5,44%. Con lo cual es un fondo que recibe la Secretaría de Energía y después lo reintegra a quienes hayamos hecho los descuentos. Esa es la particularidad que tiene este reintegro o este subsidio que se le hace a la zona fría, o a los usuarios que están en una zona supuestamente fría, que tiene la particularidad de que tiene fondos, no es un subsidio que le cuesta al Estado Nacional. Y eso creo que es lo que cuando se hizo esta resolución que hablaba Sergio recién, que suspendía momentáneamente para auditar todos los subsidios, particularmente no tenía costo fiscal. Cuando lo entendió el Ministerio de Economía de que esto era así, empezó a girar los fondos, que esperemos que siga siendo, porque ahora los importes se multiplicaron por 10 o por 12 los reintegros que estamos haciendo respecto a lo que veníamos haciendo en el verano. ¿Por qué reintegro y no subsidio, José Luis? Porque es un subsidio que nosotros primero, como subdistribuidores y distribuidores, le damos al usuario. Presentamos a fin de mes o a principio del mes siguiente la solicitud del reintegro de esos fondos. ¿Se entiende? No es que recibimos un subsidio nosotros. Nosotros hacemos un subsidio. El que es subsidiado es el usuario final. Pero los que estamos en el medio, que somos los distribuidores, los subdistribuidores, una vez haber hecho el subsidio, haber hecho el descuento de ese 30 o 50%, nos tenemos que dar vuelta y presentarle al Energas y a la Secretaría de Energía
una declaración jurada con lo que hemos hecho, con comprobaciones, firma de contadores, colegio de contadores y demás, y eso el Secretaría de Energía lo toma y con los fondos que previamente recaudó por este impuesto, la ley 25.565, nos tiene que devolver esa forma. Ahí nos tiene que reintegrar esos fondos. Por eso hablo de reintegro. No sé si te entiende, Gustavo. Sí, al fin y al cabo, el subsidio existe, pero no es hacia ustedes, sino que es de la nación hacia el usuario. Exactamente. Nosotros Ustedes estamos en son el un medio. intermediario, exactamente. Claro, exactamente. Eso de alguna manera es un sistema que no es lo más sano en el tema de los servicios públicos y de la regulación. Yo tengo un principio que digo que si vos como Estado y como ente regulador tenés que pedirle algo a tu regulado, ya deja de ser, ya como que perdés autoridad de regulación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso estos subsidios deberían ser directos del Estado o a la gente, o que nosotros podamos descontarnos automáticamente del gas que compramos a la distribuidora, por ejemplo. No sé si se comprende el concepto. ¿Qué porcentaje de la factura final está subsidiada en el caso del usuario? En el caso del usuario está subsidiado, según un listado que nos mandan, un 60% de los clientes, un 30% de todas sus facturas y durante todo el año, Ujú. y un 50% a otro grupo. Eso, el Estado tiene un listado que no tenemos idea bien de dónde sale, por capacidad económica teóricamente, a unos les subsidia el 50% del total de su factura, incluido el cargo fijo, o un 30%. Respecto a eso, tenemos algunas ideas que le hemos comentado a las autoridades de Secretaría de Energía de cómo mejorarlo, porque con los precios nuevos y los costos nuevos, los precios nuevos de energía que se subsidian, los montos son muy altos, tememos, no lo tenemos claro, que no alcance lo que recaude. Y que porque no alcancen lo que recaude, en un momento lo dejen de otorgar. Nosotros pretendemos que lo sigan otorgando, pero puede ser optimizado eso. Por ejemplo, ten en cuenta, Gustavo, que esto tiene origen en el año 2002 solamente para la Patagonia. Y en el año 2021 se amplió de 800.000 usuarios, que eran los beneficiarios en ese momento en la Patagonia, a 3.800.000 usuarios, la mitad de los usuarios del país. Y están alcanzados hoy usuarios que viven hasta en Rosario, ¿sí? Para que tengan una idea. Los que tenemos una idea de lo que es el interior respecto de temperatura, sabemos que la época fría en esta nueva zona es de mayo a septiembre, pero no el resto del año. Entonces lo que proponemos es, como modificación y humildemente desde nuestro lugar, subsidiemos, pero en la época del invierno, no en la época de verano. ¿Por qué? Porque la gente que aporta este subsidio está aportando, que son los que no reciben, muchos de los que no reciben el subsidio, están aportando para que alguien que vive en Suipacha, o como en mi caso, que nosotros somos de Suipacha, es decir, que estamos un poco más, estamos exactamente a 120 kilómetros de la capital federal y al oeste de la provincia de Buenos Aires. Después de septiembre hace calor, y lo que estaríamos haciendo, digamos, lo que ha pasado es que mucha gente que tiene una pileta de natación, cuando empieza la primavera, como está subsidiado al 50%, conecta su calefactor de pileta de natación y tiene pileta climatizada con el 50% del costo. Entonces, de alguna manera queremos o proponemos que la nueva zona, que es la zona menos fría de la zona fría, sea subsidiada solamente en la época fría. Y el valor del gas que gastan, no del cargo fijo. ¿Y cuál ¿Cuál sería es el la zona objetivo? menos fría? Y la zona menos fría es desde la Patagonia, digamos, lo que sería Bahía Blanca hacia el norte, ¿sí? Excluyendo la cordillera, Mendoza y la zona, digamos, de la cordillera que tenga gas natural, no sé, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, y bueno, la provincia de Buenos Aires, y La Pampa, fuera de los meses de septiembre y hasta mayo, no son fríos. Entonces, no tiene sentido. Esto viene así porque nació esta ley, la original, que es la 25.565, que nació en el año 2002, nació en la Patagonia. Entonces, se consideró como que la Patagonia era frío todo el año. Si bien no lo es, pero es mucho más frío que nuestra zona. Entonces,
no se tuvo en cuenta que podríamos estar subsidiando solamente la parte de invierno, ¿no? Que es cuando hace frío. Y en José el Luis, resto del año, José Luis, y teniendo en cuenta esto de la zona menos fría, la zona más fría, por ejemplo, si el subsidio en Puan, Bahía Blanca, toda sí, esa región, es de el orden del 30 y del 50% como acabas de explicar, ¿no? ¿Cuál es el sí. subsidio? Un ejemplo te pongo en Ushuaia. Bueno, el porcentaje de subsidio en la zona patagónica se mantuvo al 50%. Es decir, toda la Patagonia paga la mitad de lo que paga del precio del gas, ¿sí? Que paga un usuario del conurbano y de Capital Federal, que es una zona similar de frío a Suipacha, pero ellos no están incluidos en la zona fría. ¿Se Sí. entiende? No, pero lo que yo digo es que termina siendo injusto para un habitante de Caleta Olivia con respecto a un habitante de Puan. Tal cual, exactamente. Y ni hablar de un habitante de Rosario. Claro, 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 termina siendo injusto. Ahora Eh, le voy a trasladar otra pregunta a Sergio, como, digamos, como coordinador de la Libertad Avanza. Sergio, esto que acaba de mencionar recién José Luis, ¿está siendo analizado por el gobierno nacional? ¿Es algo que de alguna manera se puede reformular? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, con José Luis, como cuando estuvimos la semana pasada en la Secretaría de Energía, en el Ministerio de Economía de la Nación, se reformularon todas estas cuestiones. Quienes escriben estas resoluciones, tanto en la Secretaría de Energía como en el Ministerio de Economía, tomaron nota de nuestra propuesta, en realidad una propuesta de José Luis Kelly, bueno, nos mencionaban que iban a hacer estas reformas, porque, a ver, también hay que ser realmente sincero, Gustavo, y lo hablamos también con José Luis y con obviamente los profesionales, tanto de la Secretaría de Energía como del Ministerio de Economía. El espíritu de esta ley, cuando se amplió la zona fría, el espíritu de la ley era netamente político. De hecho, el proyecto de ley lo presentó Máximo Kirchner, en donde amplió esta zona, amplió la cantidad de usuarios y por ende, obviamente, era esos clásicos favoritismos de la política. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que el verdadero espíritu de esta ley es llevar a cabo las reformas, que obviamente está de acuerdo tanto la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía de la Nación, esta reforma que propuso José Luis, y tiene que ver con realmente, digamos, ayudar, porque esa es la palabra, o sea, ayudar, subsidiar y compensar a las personas que viven y poblan la Patagonia Argentina. O sea, si vamos realmente a hablar del frío real, y tenemos que hablar de La Pampa hacia abajo, desde nuestra región, incluyendo obviamente a Puan, en esto, porque obviamente es una región fría, por tener la cercanía a la bahía y al mar, y es una zona realmente fría de verdad, pero no, a ver, con esto no quiere decir que nosotros en el distrito de Puan tenemos que tener el mismo subsidio en el consumo y en el cargo fijo que el que tiene un habitante de Ushuaia, de Santa Cruz. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, esa fue la propuesta que hicimos con José Luis, y bueno, eso es lo que está trabajando hoy en el gobierno nacional para, obviamente, redactar nuevas resoluciones con respecto a esto. Para que quede claro, porque digo, en algunos sectores, hablando ya que hablamos de terminología política, en algunos sectores se utiliza esto para esbozar alguna crítica a la gestión nacional, pero lo que se dice es, van a quitar los subsidios a todo. No va a ser así. Acá el tema es, la Patagonia va a seguir subsidiada y va a haber una serie de categorías, ¿o no? Obvio, obvio, cuanto más al sur vivís, mayor va a ser el beneficio. Porque, o sea, ¿cuál es el fin, el espíritu final de esto y el objetivo final? Es que sigamos poblando la Patagonia Argentina, porque vos imaginate que si alguien que vive en la Patagonia Argentina tiene las 24 horas su calefacción al máximo, obviamente que el consumo es inmenso. Y como bien decía y mencionaba José Luis, no es lo mismo alguien que vive en el conurbano o en Rosario, por ejemplo, que se subsidie con el mismo porcentaje. ¿Por qué? Y porque el de Rosario no tiene el mismo frío y no sufre la temperatura baja que sufre el sur argentino.
Con esto la pregunta es, ¿se le va a quitar el subsidio a Rosario? Mirá, No, no, la respuesta, va digamos, después. yo te hablo de la cuestión técnica, Sergio, el que se ocupa, yo hablo de la cuestión técnica y como de alguna manera representante de la subdistribuidora que nos vimos afectadas por estas cuestiones. Esperemos que se optimice, es decir, antes de que, porque no alcance el fondo, se saque, ¿sí? Que se optimice para que alcance, ¿sí? Y yo creo, lo pensamos desde la subdistribución, que una forma justa sería que se subsidie la zona fría en época fría, que se subsidie apuntando mejor la cuestión social, digamos, tenemos que, en todos los aspectos, el N1, N2, digamos, no sé si tenés información, Gustavo, que están los precios diferenciales de la energía y del gas como N2, N1 o N3, ¿sí? Lo que uno aspira es que si bien es difícil, que el subsidio real llegue a quien más realmente lo necesita y no que se subsidie. Un economista decía, estamos subsidiando la leche del gato del rico. Es decir, que no se subsidie quien no lo necesita, porque la verdad, si la sábana es corta, tratemos de tapar lo que hace falta. Así que, nada, yo espero que no se saque y que si se tiene que sacar, se saque en épocas donde no hace frío y que no apliquen el cargo fijo. Y por último, o como agregado, digo, este tipo de subsidios directamente tienen que ser subsidiados, no que la subdistribuidora tenga que poner la plata y esperar que se la devuelva, y que dependa de la firma de un funcionario de 2, de 5, de 10, como pasan 60 días para cobrarlo, porque no tiene sentido, digamos. El Estado tiene que o subsidia a la persona, que sería subsidiar a la demanda, o se lo repone a nivel de las productoras de gas, de Enarsa, de Camesa, como lo hace en la parte eléctrica. En la parte eléctrica compramos la energía, los que compramos energía, nuestra cooperativa que compra también energía, y descuenta del pago de energía los subsidios que realmente realiza. Esa sería la mejor forma de aplicar los subsidios sin tener que estar esperando, ni lo que nos pasó y que recurrimos a Sergio, para que algún funcionario nos escuche y realmente nos devuelva lo que ya pusimos. Un poco la idea sería esa. José Luis, reitero la pregunta original, ¿no? Porque de alguna manera es el temor que siempre se tiene en el verano que falte la luz, en el invierno que falte el gas. La provisión de gas a nivel nacional, más allá del subsidio, del no subsidio, No, no, eso sí, sí. ¿está garantizada? Sí, te cuento. A nivel nacional está garantizada y primero, para que tenga una idea, el consumo de las residenciales, ¿sí? Que aumenta entre 8 y 10 veces entre verano e invierno. Nuestras casas consumen entre 8 y 10 veces más en invierno que en verano, ¿sí? Ellas de promedio tienen un consumo del 30% del mercado del gas, de promedio. Pero en el invierno se convierten en el 70-80% del mercado. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es la otra? Bueno, los otros 30% son la gran industria y la generación eléctrica, ¿sí? A la gran industria, a la generación eléctrica, se les corta el gas y en el caso de la generación eléctrica, y por eso aumenta mucho la luz en invierno, se la reemplaza con combustibles fósiles, digamos, como combustibles líquidos, ¿sí? Gasoil o fuelol. Y a la industria lo mismo, se le corta el gas y la que puede lo reemplaza por combustibles líquidos, que por supuesto son mucho más caros, pero lo prioriza, el sistema prioriza a los que no podemos reemplazar nuestro consumo, que son las casas. El calor en las casas lo tenemos que seguir teniendo. Para eso hay gas. Para eso, y para algunas de las industrias y para algunas de las generaciones. Lo que pasa es que, como vos habrás visto la semana pasada, hubo que meter un barco de prepo de la brasilera Petrobras, porque el mes de mayo fue más frío de lo que pensaban. Ahí, para mí, hay una falta de previsión, digamos, de cómo venía la temperatura. Pero eso que no nos asuste, porque eso para este año ya está solucionado. Para que tengan una idea, otra de las soluciones que aportó este año fue la terminación parcial del gasoducto
que venía de Vaca Muerta a Saliqueló, ¿sí? El gasoducto Néstor Kirchner, que si bien está terminada la traza, le faltan las compresoras, con lo cual en vez de transportar los 22 millones de metros cúbicos día que puede transportar, está transportando la mitad. Cuando se terminen esas obras, que se espera que se terminen en septiembre, octubre de este año, ya vamos a tener reemplazado una gran parte de los barcos que compramos. Y digo una gran parte porque nunca en ningún país se reemplaza el 100%, porque los días fríos son tan pocos que no conviene tener un gasoducto para usarlo 15 días en el año. Entonces conviene comprar un barquito. Cuando escuchemos que estamos comprando barquitos para poner gas en las redes, no nos asustemos. Si no pasa del 5% de lo que ponemos, es lo que corresponde. El problema es que en Argentina, por falta de previsión a nivel de exploración de gas y de transporte, llegamos a comprar el 30% de los barquitos. Y eso fue mucha plata que se nos fue de la que podíamos generar para otra cosa, para pagar barquitos. Pero para tu tranquilidad y la de la gente que nos escucha, no hay peligro de que nos quedemos sin gas. No estamos en la situación que estuvimos los que tenemos unos cuantos años como vos, te diría en el año 87-88, que sí había problemas de gas, porque no estaban hechos los transportes. Cuando se inauguró el Neuva 2, fue una gran solución para el Gran Buenos Aires porque pudo traer el gas que en aquel momento fue una primera Vaca Muerta, que fue Loma de la Lata. Cuando se habilitó ese Neuva, solucionamos un gran problema. Y en aquel momento el problema más grave era que no había barquito, el GNL no estaba desarrollado. Entonces, ahora, como que de última tener el barquito, con lo cual sin ganas nos vamos a quedar. El problema es que podemos pasar momentos económicamente complicados porque sale mucho más caro. No sé si fui claro, perdóname. Claramente. José Luis Kelly, Sergio Albornoz, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Ojo de la Tormenta. Muchísimas gracias, Gustavo, y que terminen muy, muy bien su día. Yo desde acá de Suipacha les mando un abrazo a los dos. Gracias, Sergio, por permitirme haber estado acá. Y bueno, nada, gracias. Muchas gracias, José Luis. No, gracias a vos por ser tan didáctico y bueno, por llevar un poco las banderas de todo lo que es este gran tema que es la subdistribución y el tema de los reintegros y los subsidios para con el sector. Espero y tengo el deseo de que el gobierno nacional haya sabido entender y comprender esta gran necesidad y establezca las herramientas suficientes y necesarias para sacar este sector adelante y bueno, y que este hermoso país no vuelva a sufrir lo que ustedes muy bien mencionaban, que en algunos otros momentos sufrimos. Para esto también quiero decirles que, bueno, obviamente también vos, José Luis, seguramente lo sabés, está en proceso de construcción una nueva planta de GNL en el sur argentino. Esta obra está comenzando, así que bueno, obviamente viene en el proceso de construcción, así que yo creo que eso también va a aportar cosas muy interesantes al sistema de la distribución y al abastecimiento de gas a lo largo y a lo ancho de esta hermosa Argentina. Gracias por habernos acompañado en el Ojo de la Tormenta. Si les gustó la entrevista, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.